Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Los problemas que se ignoran, con el tiempo empeoran. Si te acosan las deudas, estás haciendo pagos mínimos o dejaste de pagar, ingresa a latincredits.com. Reparamos tu crédito, aumentamos tu credit score y te conseguimos préstamos para lo que quieras. Y por solo $4.99 revisamos tu crédito y te damos un análisis gratis. Latin Credits te ayuda. Habla con nosotros. Haz una cita online en latincredits.com. El lado humano del credit score. latincredits.com. Bienvenidos a Contrapoder 3.0. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si quieres saber todas las actualizaciones en materia migratoria, qué está pasando con las residencias, con los asilos, con los TPS, con la ciudadanía, llama al abogado John de la Vega al teléfono que ves en pantalla o escribe al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Contrapoder 3.0 comienza ya. Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Bienvenidos a Contrapoder 3.0 con José Colina y Esteban Hernández. En esta oportunidad el Teniente Colina no nos va a estar acompañando, sin embargo, contamos con la presencia del economista y Programs Manager de la Fundación para la Educación Económica, Arturo Portillo. Bienvenido, Arturo, ¿cómo estás? Hola Esteban, muy bien. Hace mucho que no estaba por acá, muchas gracias por invitarme. Mira, ya no hemos empezado, ya está sacando por ahí las pullas, Arturo, que no había estado acá en el programa. Siempre. No, un placer de verdad siempre conversar contigo. Y bueno, justamente quería tener esta conversación, Arturo, porque han pasado algunas cosas que pienso que son muy importantes, ¿no? Conversar en el tema económico. Janet Yellen, que es la actual secretaria del Tesoro y fue en su momento también, por decirlo de alguna manera, la presidenta, ¿no?, del Banco Central de acá de los Estados Unidos, ha estado en el centro de la polémica, de los ataques y de los titulares, bueno, por dos propuestas que ha tenido recientes que han cobrado, digamos, bastante impulso. Y sobre ellas quiero hablar. Vamos a empezar primero con la que tiene un poco más de tiempo ya rondando, que ya varios países se han comprometido a hacerlo, que es el tema de un impuesto global para las corporaciones. Arturo, ¿a ti esta medida qué te parece? O sea, en primera instancia, ¿tú qué piensas y qué consecuencias positivas o negativas puede traer? Claro, yo creo que últimamente el Partido Demócrata ha estado teniendo sesiones muy interesantes. Yo creo que tiene una competencia interna para ver quién se le ocurre el impuesto que destruya más riqueza en el menor tiempo posible, ¿no? El impuesto a las corporaciones no es algo nuevo, no son ideas necesariamente nuevas, pero yo creo que es una idea que ni siquiera tuvo que haber nacido, ni siquiera tuvo que haber visto la luz del día, sobre todo en el momento en el que nos encontramos, ¿no? Siempre existe esta visión de que los impuestos siempre van a ser a los más ricos. Parece quizá una narrativa nueva, ¿no? Tax the rich, tax the billionaire. Pero cuando analizamos el pasado, cuando analizamos, por ejemplo, cómo nació el IRS, como el impuesto al ingreso, el income tax, nos damos cuenta que en 1913 cambiaron la enmienda número 16 para poder hacer modificaciones y que el gobierno pudiera cobrar por los ingresos a los ciudadanos. Y el argumento en ese momento también fue que solamente iba a ser a los ultra ricos.
En su momento se decía que el 1%, que las personas que ganaran $3,000 al año iban a pagar un 1% y que los que ganaran $5,000 al año iban a pagar el 3%. Ahora es el impuesto que todo contribuyente americano paga, es el 64% del total de los impuestos que ahora pagan, ¿no? Entonces esa idea de que son las corporaciones, de que son los ricos, de que son los billonarios, pues no es nada nueva, y desde luego los impuestos a las corporaciones tampoco es una idea nueva. Es mala, además, y es muy destructiva, porque no solamente está desincentivando el consumo en determinado bien o servicio, o está desincentivando algún determinado tipo de ahorro de las familias, sino que está atacando directamente a lo único que que se está anteponiendo al desempleo masivo, que es la generación de riqueza de las corporaciones, ¿no? Pensemos cómo pudo haber sido esta etapa COVID sin un Amazon, sin un Tesla, sin toda esta generación de empleo y de capital y de riqueza, a través de un impuesto de este tipo. Ahora fíjate, yo pudiera argumentar, porque es lo que argumenta, por supuesto, el otro lado. Bueno, lo que pasa es que lo han aplicado mal, porque si realmente se mantuviera la intención de que fueran impuestos nada más a los ricos, se puede aplicar de esa manera. Entonces, ¿cómo tú me vas a abrir a decir que eso no es posible? ¿Cuál sería tu argumento para contestar eso? Porque ni siquiera, aún cobrándole a los 700 billonarios que viven en los Estados Unidos, sería suficiente para cumplir el objetivo que Janet Yellen y que el Partido Demócrata tiene como objetivo de gasto en el paquete fiscal de Biden, ¿no? Estamos hablando de que si, por ejemplo, cobraran este impuesto a las corporaciones, el impuesto al unrealized gains, estamos hablando de 700 billonarios que no representan más de $250 mil millones. Cuando hablamos que la deuda de los Estados Unidos o el paquete de deuda que están proponiendo es en billones de dólares, no es en miles de billones, es en trillones, en el sentido de dólares, es trillion dollars, ¿no? En billones en español. Y te das cuenta que no es suficiente, aun si los tributaran a ellos, no sería suficiente para crear una masa fiscal suficiente para que represente el gasto que ellos están intentando hacer. Claro, ya han propuesto tres cosas. Por un lado, han propuesto incrementar el techo de la deuda, ¿no? Que siempre va a haber un techo de la deuda que van a romper. Es un techo que ni siquiera existe, es un techo más bien romántico, solamente existe ahí para la narrativa, pero es un techo que al más mínimo miramiento siempre terminan rompiendo. También han propuesto jugar con las tasas de interés, algo que ya no pueden hacer porque la Federal Reserve está dando paso atrás a la inflación, que ya es evidente en los Estados Unidos, ya es evidente el problema inflacionario que tienen, y debido a esto, pues lo único que queda es tributar o iniciar un proceso que va a generar un antecedente legal, porque una vez que puedan cobrarle los impuestos a capitales a las grandes corporaciones, este antecedente va a pasar a las menos grandes corporaciones, y después a las medianas, y después a las pequeñas, y después al contribuyente, y ir escalonando hacia abajo. Eso fue lo mismo que dijo, por cierto, Elon Musk en sus redes. O sea, que hoy dicen que vienen por mí, pero cuando eso se les acabe van a ir es por ti, porque el gobierno de alguna parte tiene que sacar el dinero, y obviamente no lo sacan produciéndolo porque no producen absolutamente nada. Pero bueno, para la audiencia que quizás no sepa, porque mencionaste justamente el tema de creo que la traducción literal sería así, las ganancias no realizadas. ¿Cuál es esta idea? Porque a mí me parece que es una idea excesivamente macabra, porque no es ni siquiera, ya los impuestos son, bueno, un robo y son macabros, pero a esto que ni siquiera es una ganancia que tú estás viendo. Entonces, bueno, explícale a nuestra audiencia de qué trataría esta propuesta de llegarse a implementar. Claro, pues imagina que compras un activo en la bolsa de valores que te costó $10, digamos acciones de Apple, y que a lo largo de un año este valor ya no son $10, sino que son 100, se multiplicó por 10 por la demanda, no porque Apple haya invertido inteligentemente o porque esa acción valga más. El mercado lo valora más y por lo tanto se ha multiplicado por 10, ya vale $100. Entonces, $90, que es la diferencia entre lo que invertiste, los 10 que invertiste y los 100 que vale ahora en el mercado, pues es el capital no realizado, o la plusvalía, dicho de otro modo, el capital no líquido que se encuentra entre tus activos. Y sobre esos $90, la diferencia entre lo que invertiste y lo que vale ahora sería el impuesto que se cobraría. Se cobraría sobre esos 90. ¿Cuál es el principal problema con esta idea tan extraña y por qué a nadie le gustó, obviamente? Porque ese dinero no es líquido. ¿Qué significa que no es líquido? Que no puedes intercambiarlo hasta que lo vendes. No existe hasta que lo vendes. Es un principio de mercado. Si tú, por ejemplo, inviertes en criptomonedas, que es algo que quizá gente de la audiencia pueda interpretar un poco mejor, y la criptomoneda se ha depreciado un 5%, tú no has perdido dinero.
a menos que vendas esa criptomoneda con esa reducción que ha tenido en su valor. Ahora, ¿cuál es el problema? Que también tiene un problema legal y fiscal. Suponiendo que funcione el proyecto, también tiene un problema fiscal, que es que si una empresa, por ejemplo, ha pagado impuestos por activos, por sus unrealized capital, si esta empresa gana dinero, pues tiene que pagar esos impuestos, ¿no? Pero ¿qué tal si lo pierde? ¿Qué pasaría si a lo largo de 10 años los capitales de esta empresa valen menos de lo que originalmente valían? No de lo que lo compró, sino de los impuestos que pagó en el momento que llegaron al nivel más elevado del valor, ¿no? ¿Tendría el gobierno que financiar o pagarle esas pérdidas a las corporaciones? Y eso desde luego es bastante atractivo para corporaciones multinacionales que, bueno, no le van a hacer el visto malo a adquirir un gran nivel de riesgo, adquiriendo activos capitales que son de muy elevado riesgo, pero que generan una pérdida también muy elevada en el caso de perder, y que el gobierno les tenga que reponer por haber perdido en ese juego, ¿no? Y esa era la próxima pregunta que te iba a hacer, que bueno, ya me la contestaste, porque de verdad que parece que el sentido común no abunda mucho en los políticos, ¿no? Independientemente del título que tenga. Pero bueno, otro tema que te había comentado, que fue, por cierto, como empezamos la conversación, fue el de esta idea de hacer un impuesto global a las corporaciones. Nosotros le hicimos una nota, conversamos con Sergio Martínez, que también es economista, ¿no? Y bueno, él estaba hablando de que esta es otra propuesta que de una u otra manera, y sobre todo en época de pandemia, lo que puede hacer en los países que lo apliquen es más bien ralentizar la economía, y que a largo plazo no iba a funcionar, ¿no? Porque, bueno, quizás hay países que más bien no se van a montar en esta ola de estos impuestos globales justamente para atraer la inversión. ¿Tú compartes esta visión? ¿A ti te parece que esto es algo que no puedan implementar con tanta firmeza como ellos han dicho que lo van a hacer? Claro, los paraísos fiscales existen, y los paraísos fiscales existen porque existen los infiernos fiscales, ¿no? Si Estados Unidos deja de ser un país competitivo, recordemos que Elon Musk no es americano, es sudafricano, y si se movió a Estados Unidos fue por opciones de inversión y por opciones de capitalización fiscal, pero si estos atractivos se pierden a lo largo del tiempo con esta clase de impuestos, obviamente el mercado se va a desplazar a donde sus intereses y los intereses de la gente común, ¿no? También se vean más protegidos, porque no solamente es un tema de incrementar impuestos, es que no hay un precedente legal para ello. Y si hablamos de un Estado de derecho, es decir, si tú hablas como un empresario que tiene un riesgo que asumir al momento de que invierte su dinero en un país o en una ciudad, pues le estás diciendo básicamente que los contratos o las condiciones bajo las que él llegó a invertir a un lugar no se van a respetar. Que los contratos, que el gobierno diga que la palabra del gobierno no vale nada, porque en cualquier momento los impuestos pueden incrementar, las reglas pueden cambiar. Y en ese entorno cambiante escenarios muy similares a los que vemos todo el tiempo en América Latina, cuando a nuestro gobernante de turno se le ocurre expropiar ciertas empresas, incrementar ciertos impuestos, y la narrativa es exactamente la misma. Entonces, yo creo que sí sería muy probable, ha pasado incluso internamente en los Estados Unidos, pensemos en las empresas de Elon Musk, él ha movido sus proyectos de California a Texas, principalmente porque Texas ofrece una mejor condición fiscal para operar que California, ¿no? Y California ha tenido esta fuga de capitales desde hace tiempo. Si a nivel interno ya lo experimentan los Estados Unidos, a nivel federal también vendría algo similar. Ahora fíjate que el gran problema de esto es que, bueno, los países que se han sumado, tú pudieras decir, bueno, son las principales economías. Quizás los que no se sumen a esto, porque quienes lo están promoviendo son Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, bueno, gran parte de Europa, ¿no? Quizás los que no se suman a esto son países que, ok, no te van a colocar impuestos, pero que tienen una inestabilidad como la que estás mencionando en Latinoamérica por otros factores, porque, bueno, no hay respeto a la propiedad privada, no hay Estado de Derecho, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que sea posible, justamente por esto de que funcionaría, pienso yo, como una especie de cártel, ¿no? Que alguna de estas economías eventualmente, me refiero a las que están imponiendo a las que quieren implementar este impuesto, eventualmente en algún momento que necesiten aumentar sus niveles de inversión, bueno, se salgan de ese compromiso que hicieron con los demás países? ¿Tú crees que eso sea posible o factible? Realmente no lo creo. Creo que el objetivo, más allá de tax the billionaire, es tax the poor, tax the middle class, tax the middle rich. El objetivo no es obviamente cobrarle los impuestos a los billonarios, porque, como dijimos antes, esos impuestos, aún suponiendo que los billonarios decidan quedarse por las buenas y pagarlo todo el tiempo, y que todo funcione correctamente como el plan de la secretaria Yeller piensa, si esto ocurriera,
los impuestos de los billonarios no serían suficientes para tapar el agujero fiscal que tiene en este momento los Estados Unidos con el tema de deuda, que ya ha rebasado el Producto Interno Bruto del país. Lo que buscan es generar un precedente para que las personas comunes que también invierten en capitales de este tipo, capitales de riesgo que todavía no son de cierta forma pues un dinero ganado, como lo dice el impuesto, todavía no se ha ganado, lo que buscan es transferir ese impuesto a estas personas. Como dijimos originalmente, el ISR se cobraba originalmente a los ricos, luego a los menos ricos, luego a la clase media y ahora todo el mundo lo paga. Yo creo que la tendencia va más allá. Desde luego los grandes capitales pueden cambiarse de país y cambiarse de domicilio fiscal cada que puedan, pero la gente común no. Y el impuesto al final lo que busca es generar ese antecedente para que las personas comunes terminen pagando eso. ¿Qué es lo cruel de esto? A diferencia de otros impuestos, como habíamos mencionado hace rato, las inversiones de las personas comunes, de las personas a pie, de la clase media, de la clase trabajadora, que están enfocados en capitales de este tipo, van orientados a usar los ahorros de su vida para tener una vida mejor. Es decir, no es el dinero que ellos gastan en alcohol, no es el dinero que ellos gastan en cigarrillo, no es el dinero que ellos gastan en un coche que probablemente está de más o no necesitan. Es dinero que la gente está invirtiendo para tener una mejor condición de vida. Es el dinero que termina en las empresas, en los bolsillos de las corporaciones, que generan más empleos, que generan más recursos, que generan más bienestar. Eso va a desincentivar claramente la inversión en este sector. Pensemos en dos escenarios. En el escenario número uno, las personas continúan invirtiendo en activos de capital, pagando los impuestos del unrealized gain, del unrealized tax, y con el tiempo lo que pasa es que cada vez se van empobreciendo más por perder una parte de esas utilidades de las ganancias. Pensemos en el escenario B, las personas dejan de invertir en capitales de riesgo porque representa pues un poco desgastante, ¿no? Tener que pagar impuestos sobre lo que ya ganaste por lo que ahora quieres invertir. ¿Y qué pasa? Pues bueno, desincentivas por completamente el ingreso básico del mercado de valores. ¿Quién va a pasar ahora a invertir en el mercado de valores? ¿El gobierno? Ahora el gobierno va a empezar a rescatar empresas o va a empezar a meter la mano en la bolsa de valores. Eso suena a un escenario muy a largo plazo, pero la realidad económica es que siempre ocurre tal cual. Es lógico que va a pasar así. Nos ha pasado ya con impuestos anteriores, lo hemos vivido en América Latina. No hay que pensar que Estados Unidos es tan ajeno a la realidad económica, ¿no? Por el simple hecho de ser norteamericano lo salva de cometer desastres populistas e idearios colectivistas sobre la economía. Y ese es uno de los graves errores que siempre se comete, que dicen, bueno, es que es Estados Unidos, prácticamente ellos pueden hacer lo que les da la gana y no van a tener consecuencias. Eso eventualmente explota. Fíjate que no tenía previsto, ya para ir finalizando, Arturo, no tenía previsto conversar, digamos, desde el tema político, si se puede decir así, pero es interesante porque, bueno, lo que estás diciendo, yo lo entiendo claramente como tú lo estás explicando, y me parece que cualquier persona con sentido común va a estar en contra de esto, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Tú desde todas las estructuras que tú, por supuesto, impulsas, digamos, este tipo de cuestiones educando a la gente, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer nosotros en conjunto como sociedad? Y ya me refiero, por supuesto, que incluso en los Estados Unidos y bueno, en los otros países en donde se traten de implementar cuestiones similares para tratar de evitar que implementen esto, que a mi juicio, bueno, va a ser de los peores robos, como te dije al principio. Los impuestos son más caros, pero esto es de los peores que se les ha ocurrido. ¿Qué podemos hacer, Arturo? Bueno, la ventaja que ustedes tienen es que todavía tienen Estado de Derecho y obviamente esta clase de impuestos es inconstitucional totalmente. Requeriría de que pues bueno, el Congreso pase esto, que parece completamente inviable. Yo creo que simplemente fue una idea para abrir una especie de terreno para sembrar nuevos proyectos tributarios en los Estados Unidos, porque siempre hay que pensar que los políticos piensan en qué le va a gustar a las personas, qué les va a sonar menos malo. Me recuerda un poco este episodio de Los Simpson donde Lisa le toca ser presidenta y dicen que hay un gran déficit fiscal, entonces su idea es ofrecer, van a poner impuestos revolventes, que es decir, que son impuestos que después se les van a regresar después de un periodo de tiempo, o sea, bonos del gobierno básicamente. Entonces nada más están buscando de qué forma van a incluir un impuesto, porque la realidad es esa. La secretaria no se equivoca al decir que si no se hace algo, la crisis va a ser inminente, y lo va a ser, es decir, no está mintiendo en eso. Pero las soluciones no son tratar los síntomas de una enfermedad, es extirpar el tumor por completo. Y ese tumor es la deuda pública que ha contraído los Estados Unidos, que no solamente se debe al COVID.
No solamente se debe al COVID, el COVID no representa de manera catastrófica un incremento en el gasto público de los Estados Unidos. Es algo que ya tiene aproximadamente 2 años ocurriendo. Es algo que ya ha advertido la Federal Reserve. La Federal Reserve ya había estimado un combate a la inflación para este año. Es decir, no es algo nuevo, no es algo que no se esperaba, pero ellos siguieron gastando. Y no es la primera idea que se les ocurre. Ya habían dicho lo del techo, lo de incrementar el techo de la deuda. Entonces, yo creo que apegarse en el caso de los contribuyentes norteamericanos a la Constitución y vigilar que sus derechos sean protegidos es la mejor herramienta que tienen, porque en este momento no hay que luchar, sino simplemente plantear lo inconstitucional que representa pagar una doble tributación sobre un ingreso que ya has ganado sobre una utilidad que aún no tienes. Es que es bestial. Pasa un poco, por ejemplo, y quizá un ejemplo cercano es el caso de la plusvalía. Cuando tú compras una propiedad, el gobierno te toma, algunos gobiernos, en el caso de México se llama impuesto predial, te cobra una parte de impuestos sobre tu propiedad, sobre tu bien raíz, porque según ellos, su teoría es que pues ha incrementado el valor en el tiempo gracias a la inversión pública y gracias a la infraestructura y todo esto. Pero lo cierto es que es demencial porque tú aún no vendes tu propiedad por el valor que se ha incrementado en el tiempo. Tú aún no la vendes. Entonces, básicamente te están, ¿qué tal si un día le pasa lo mismo que a Detroit, que llega toda esta inversión, toda esta infraestructura pública y después se convierte en uno de los peores lugares para vivir en el mundo? Al final, tú te quedaste con las pérdidas y tuviste que pagar por ganancias que jamás viste ocurrir. Lo mismo pasaría con las corporaciones, lo mismo pasaría con las personas comunes. Y las personas, es también otra cosa que quiero dejar para cerrar. No solamente las personas ricas ni millonarias ni parcialmente ricas invierten en activos de capital de riesgo. Las personas pobres también invierten en capital de riesgo. Y las personas pobres se pueden ver amenazadas por eso también. Y ellos tienen menos flexibilidad para tolerar esta clase de nuevas circunstancias atenuantes a la hora de utilizar sus recursos escasos. Es que bueno, si realmente fuese para favorecer a los pobres, no estuviesen este tipo de propuestas. Y entre otras tantas, por ejemplo, hay un proyecto, están tratando de colocar un impuesto, creo que de 9 centavos por milla que maneje. Bueno, yo me imagino que los millonarios que hacen Uber, que los millonarios que hacen delivery, que los millonarios que son camioneros, bueno, se van a ver muy felices y muy agradecidos porque les cobren otro impuesto. Acá tú lo que ves es la hipocresía, como siempre, de ese sector ideológico que, bueno, cada vez está peor, incluso acá en los Estados Unidos. ¿Cuántos impuestos tendría que pagar Biden por los 80 vehículos que lo llevaron a la cumbre para discutir la emisión? No hagas esa pregunta que, bueno, después tienes un accidente extraño por andar haciendo esas preguntas peligrosas. Ya me han pasado accidentes extraños. Mira, ya empezaron. Muchas gracias, Arturo, por habernos acompañado en Contrapoder 3.0. Gracias a ti por invitarme. Bueno, era Arturo Portillo, economista y Program Manager de la Fundación para la Educación Económica, hablándonos un poco sobre estas nuevas propuestas económicas, ¿no?, del Partido Demócrata y de la Secretaria del Tesoro, que, bueno, dejó bastante claro que los principales afectados terminan siendo siempre los más necesitados. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información. Duélale a quien le duela. Hasta el lunes. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.